Mi nombre es Jocelyn Tacuri Rojas, soy estudiante de medicina del segundo ciclo. Mi nombre es Gabriela Santín Guzmán, soy estudiante de medicina de segundo ciclo. Mi nombre es Gabriela Joana Piedra Abad, soy estudiante de medicina de segundo ciclo. Mi nombre es María Mercedes Castillo Hurtado y soy estudiante de medicina en segundo ciclo. Mi nombre es Byron Freire, soy estudiante de medicina del segundo ciclo. Mi nombre es Soraya del Cisne Buele Muñoz y estoy en segundo ciclo de medicina. Mi nombre es Sonia Mataseli y estoy en segundo ciclo de medicina. Mi nombre es Erika Isabel Marín González y soy estudiante de segundo ciclo de medicina. Mi nombre es María Soledad Salazar y soy estudiante del segundo ciclo de medicina. Este es un video explicativo sobre histología, en el que trataremos diferentes temas, como aparato reproductor masculino y femenino, placenta, glándula mamaria y sistema endocrino. Ovario. El ovario es un órgano interno femenino de 3 centímetros de longitud, localizado dentro de la pelvis, recubierto por un epitelio peritoneal. Se divide en corteza y médula. La corteza se compone por una red de tejido conjuntivo llamado estroma que contiene células estromales y foliculares en diversas etapas, como vamos a ver, primordiales, primarias, secundarias, terciarias y de Graf, y atrésicas en diversas etapas. Tenemos la médula, contiene tejido conjuntivo fibroelástico, parte del estroma, muy vascularizado como lograremos observar los vasos sanguíneos de color rojo. Hablando de los folículos, conocemos que el de Graf consta de antro folicular, ovocito, su corona radiada, zona pelúcida, su teca interna, su teca externa y las células de granulosa con un epitelio más bajo que el terciario. Vagina. En esta placa histológica observamos la vagina, un órgano interno femenino, una vaina fibromuscular formada de 3 capas, mucosa, muscular y adventicia. En esta placa no se logra observar la capa interna, es decir, la adventicia. La mucosa se reviste por un epitelio plano estratificado no queratinizado. La capa muscular se conforma con células de músculo liso, que son los haces longitudinales, los oblicuos y los transversales. Continuando con la pared de la mucosa, tenemos las papilias de la superficie del corion, el corion y los pliegues de la mucosa, recalcando que el corion es más azulado que las papilas. Útero. Continuando con otro órgano del sistema reproductor femenino, observamos el útero, un órgano impar de 7.5 centímetros de longitud. Principalmente consta de 3 partes, el endometrio más celeste, el miometrio más rosado y el perimetrio que no lo vamos a encontrar ahora. Justo por dentro del miometrio, de unos 2 centímetros de grosor, compuesto de haces musculares lisos, separados por una gruesa capa de tejido conjuntivo, las fibras elásticas, y el perimetrio que no vamos, como ya dije, a observarlo. En el endometrio logramos ver las glándulas estromales o especializadas y las arterias espirales, denominadas así por su forma. Cuerpo lúteo. Finalizando con el sistema reproductor femenino, tenemos el cuerpo lúteo. Toma origen a partir de un folículo ovárico, después de la ovulación. Para su formación intervienen las células de la granulosa y la teca interna. Se proliferan, se hipertrofian y cargan de luteína, sustancia amarillenta que produce progesterona. Tenemos primeramente el tejido conectivo laxo, el tabique conectivo, la membrana fibrosa, el epitelio glandular como lo observamos de color morado, un núcleo central y vasos sanguíneos de coloración roja, como ya sabemos. Testículo. El testículo tiene forma ovoide y un diámetro longitudinal de 4 a 4,5 centímetros y un transversal de 3 centímetros. Está compuesto por epitelio germinativo y células sustentaculares. El parénquima testicular está formado por unos 500 a 1000 túbulos seminíferos, muy contorneados. Los tabiques testiculares delimitan unos 250 a 300 lobulillos.
Presenta diferentes túnicas: túnica vaginal, albugínea y vascular. A la túnica vaginal no la observamos en esta placa, pero es un saco seroso que envuelve al testículo, que le permite tener cierta movilidad dentro del excreto. La túnica albugínea es una cápsula de tejido conectivo de colágeno y la túnica vascular es la parte interna de la túnica albugínea. Los túbulos seminíferos son aproximadamente 500 y están sumergidos en tejido conectivo vascular laxo. También observamos la membrana del epitelio del túbulo seminífero. Las células sustentaculares son de Sertoli y las de Leydig. Las células de Sertoli son células cilíndricas altas, las cuales ayudan a sostener, proteger y alimentar a las espermatogonias en crecimiento. Encontramos en ellas los cristales de Charcot-Butcher. Las trabéculas están emitidas desde la túnica albugínea. También podemos observar el intersticio, que corresponde a los espacios que se encuentran entre los túbulos seminíferos. Estos contienen vasos sanguíneos, linfáticos y a las células de Leydig, que producen la testosterona. Tienen un citoplasma acidófilo, un núcleo esférico de cromatina laxa y presentan los cristales de Reinke. Las espermatogonias se dividen en dos tipos: oscuras del tipo A y claras del tipo A. Las oscuras del tipo A tienen núcleos ovalados, mucha heterocromatina, sufren mitosis y se convierten en las células claras tipo A. Estas células tienen núcleos ovalados con mucha eucromatina. Las espermatogonias del tipo B son el resultado de las del tipo A, y estas dan origen a los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios se encuentran localizados en el compartimento basal del túbulo seminífero. A los espermatocitos secundarios los encontramos en el compartimento yuxtalaminal. Y las espermátidas están sostenidas por las células de Sertoli. Dentro de la luz del túbulo seminífero encontramos a los espermatozoides. Y también en esta placa podemos observar algunos vasos sanguíneos, tejidos conjuntivo y fibras del músculo liso. Pene. Está compuesto por piel fina, epidermis y dermis, la cual no tiene tejido adiposo. Está adherida al tejido conjuntivo laxo subyacente, excepto a la altura del glande. Observamos el cuerpo esponjoso que se encuentra dentro de la pared de la uretra. El cuerpo cavernoso contiene una abundancia de espacios vasculares amplios de forma irregular que están revestidos por un epitelio simple plano que es el endotelio. También vamos a encontrar lo que es músculo liso, que forma las trabéculas dentro de la túnica albugínea, que se interconecta y se entrecruza en el cuerpo cavernoso del pene. Los espacios vasculares que observamos están irrigados por las arterias helicinas. Forman almohadillas subendoteliales. La uretra, revestida por un epitelio estratificado cilíndrico. Aquí encontramos las glándulas intraperitoneales aplanadas llamadas glándulas de Littré. Secretan moco que protege lo que es el epitelio uretral de la orina. La túnica albugínea esponjosa. Esta recubre lo que es el cuerpo esponjoso. La túnica albugínea cavernosa. Esta recubre el cuerpo cavernoso. La fascia es una capa de tejido conectivo denso con abundantes fibras de colágeno que rodea por fuera la túnica albugínea. La arteria, la vena y el nervio dorsal del pene se sitúa entre la fascia y la túnica albugínea en la región dorsal del pene. Podemos observar músculo dartos y en el tejido eréctil que se encuentra dentro del cuerpo cavernoso. Epidídima. Es un órgano que almacena espermatozoides, un tubo estrecho y alargado, localizado en la parte superior del testículo. Este conecta los conductos deferentes al reverso de cada testículo. Está formado por el amontonamiento de los conductos seminíferos.
Se distingue una cabeza, cuerpo y cola, que continúa con el conducto deferente. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud y 12 milímetros de ancho. En esta placa podemos observar los conductos eferentes, que son alrededor de 10 a 20. Estos están revestidos por un epitelio simple, donde sus células poseen un aspecto festeneado, porque son cúbicas simples y cilíndricas simples. Su función es absorber el líquido en que se encuentran suspendidos los espermatozoides. Alrededor de estos podemos observar el músculo liso. También observamos tejido conectivo, que está entre ellos, la luz, el citoplasma de sus células y el núcleo. El conducto del epidídimo posee un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con esterocilios. Este tiene dos tipos de células basales, que son regenerativas, y células principales, son esterociliadas y son las encargadas de reabsorber los líquidos desde la luz. También podemos observar algunas trabéculas que se encuentran entre los conductos eferentes. El semen está compuesto por los espermatozoides, producidos por el testículo y diversas secreciones de las glándulas sexuales accesorias, que son la próstata, vesícula seminal y las glándulas bulbouretrales. Es alcalino y constituye esto a neutralizar el medio ácido de la uretra y la vagina. Placenta. La placenta es un órgano fundamental en el embarazo que mide aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Su peso oscila entre 500 y 600 gramos. La principal función de la placenta consiste en regular el intercambio fisiológico de la sangre entre el feto y la madre, aunque también actúa como un importante órgano endocrino. Los tejidos placentarios, en especial los de origen fetal, establecen una barrera para evitar la mezcla de sangres del feto y la madre. Esta barrera consta de una capa sin-sitio trofoblástica continua, células sin-sitio trofoblásticas locales, lámina basal del trofoblasto, tejido conectivo velocitario con pocas fibras, lámina basal del endotelio capilar y células endoteliales de los capilares de las velocidades. A este tipo de placenta también se lo denomina como hemocorial. En esta placa podemos observar que es una placenta madura, en la cual simplemente vamos a encontrar las vellosidades terciarias. Estas de aquí se forman a partir de la 4ª semana de gestación. Se caracterizan principalmente por formar un árbol muy frondoso y vascularizado, a través de los cuales circula la sangre. Su epitelio, el sitio trofoblástico, en esta etapa ya ha desaparecido. Como podemos observar, en las bases de las vellosidades, que se pinta de un color azul más intenso y corresponde a las más grandes, de la cual se desprenden las microvellosidades terciarias. También en esta placa vamos a observar los diversos vasos sanguíneos que se encuentran en medio de los espacios intervellosos. Como ya había mencionado anteriormente, el epitelio trofoblástico se lo considera como un epitelio biestratificado, ya que posee dos tipos de células. Las células citotrofoblásticas, que corresponden a la parte más interna del epitelio, y también podemos encontrar externamente a estas las células sin-sitio trofoblásticas, que corresponden a la más externa del epitelio. Cada una de estas se ve separada por medio de los tabiques placentarios. Cordón umbilical. El cordón umbilical mide aproximadamente de 50 a 60 centímetros de longitud. Su epitelio amniótico es muy variable, es el que se encuentra recubriéndolo. Este se encuentra cerca de la porción materna y sería un epitelio cúbico simple, mientras si se encuentra alejado de ella es un epitelio plano estratificado queratinizado. Este de aquí es un cordón de tejido conectivo mucoso embrionario, o mejor conocido como gelatina de Wharton, como podemos observar en la placa, de un color morado. En la siguiente placa también podemos identificar las siguientes partes, como principalmente tenemos entre los vasos sanguíneos que transcurren por medio de ellas, lo que son las arterias umbilicales. Tenemos dos de ellas. Estas dos arterias tienen una característica muy importante, ya que estas simplemente van a estar conduciendo sangre desoxigenada desde el embrión o el feto hacia la placenta.
Mientras que la correspondiente vena umbilical, que simplemente tenemos una, esta de aquí también va a conducir sangre oxigenada hacia el embrión. Tenemos en unas placas de cordón umbilical, si tenemos la suerte podemos encontrar lo que es la vesícula lantoidea, que vendría a ser un vestigio simplemente, pero en esta placa de aquí no la observamos, ya que es una placa muy especial. Hipófisis, formada por dos lóbulos, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. La adenohipófisis formada por tres subdivisiones principales: pars distal, que ocupa la parte principal del lóbulo anterior y está formada por células endócrinas. La pars intermedia se encuentra entre el lóbulo anterior y posterior, principalmente con células basófilas, células portadoras de cilios, células acidófilas, células epiteliales ciliadas y se encuentran también bolsas de Rett. La porción tuberalis se encuentra entre el infundíbulo con abundantes células basófilas. La adenohipófisis presenta tres grandes subdivisiones que son las células acidófilas, células basófilas y células cromóforas. Las células acidófilas se tiñen de color rojo y presentan subdivisión, que son las células lactótrofas, las mismas que constituyen el 20% de las células de la adenohipófisis, secretan prolactina y son muy irregulares. Las células somatótrofas constituyen un 50%, secretan la hormona del crecimiento con gránulos de secreción redondos. La subdivisión de las células basófilas, principalmente estas células se tiñen de color azul y son células gonadotrofas, que constituyen el 10%, secretan gonadotrofina con gránulos de secreción con LH y también pequeños gránulos de secreción con FSH. Las células tirotróficas constituyen el 5%, secretan hormonas tiroestimulante con gránulos pequeños ubicados en la periferia. Las células corticotrofas constituyen el 20%, secretan adrenocorticotrofa, melanocito estimulante con gránulos ubicados en la periferia. Y las células productoras de MSH, que constituyen el 5%, ubicadas en el lóbulo intermedio. Las células cromófobas no se tiñen de ningún color debido a que no presentan gránulos de secreción. Y aquí tenemos células principales que son células madre, que son pequeñas, un núcleo claro y muy grande, y las células estrelladas con gránulos de secreción y abundantes prolongaciones. En la neurohipófisis contiene células de la neuroglia individuales, prolongaciones de neuronas que pueden encontrar cuerpos de Herring formados por acumulación de gránulos. La neurohipófisis se encarga de secretar hormonas como la oxitocina. Además, presenta proteínas transportadoras y igualmente con dos divisiones que son la pars nerviosa y el tallo neural. La pars nerviosa ocupa la parte principal de la neurohipófisis y el tallo neural se encuentra en el infundíbulo. Glándulas de Brunner. Son glándulas tubulares que se encuentran en la submucosa y están formadas por cúmulos pequeños sin conductos excretores. La porción secretora terminal de las glándulas consiste de túbulos muy ramificados y enrollados, revestidos por un epitelio simple plano, mientras que su porción excretora consiste en un sistema de conductos ramificados que producen la secreción de la mucosa. Las glándulas epiteliales glandulares aparecen claras y producen una secreción alcalina con moco y bicarbonato, lo que neutraliza el jugo gástrico ácido y protege del duodeno. Esta glándula va a secretar hormonas como la urogastrona, enterogastrona, que regulan la mucosa del jugo gástrico. En la glándula encontramos la musculares mucosa duodenal, la glándula de Brunner, la submucosa que recubre la glándula de Brunner y el músculo externo que se encuentra más externamente. Timo de niño. El timo es un órgano linfoide primario, asiento de la maduración de los linfocitos T. Está compuesto por dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos mediante tejido conectivo en su parte media. Los lóbulos del timo están rodeados por una cápsula delgada de tejido conectivo que emite numerosos tabiques, desde la cápsula al interior del órgano, y divide los lóbulos en lobulillos. La corteza y la médula están entretejidos por un estroma laxo,
compuesto por células reticulares epiteliales. En el retículo aparecen linfocitos, macrófagos y células dendríticas interdigitantes. El timo está conformado por las siguientes partes: corteza, médula, tabiques, corpúsculo de Hassel, tejido adiposo unilocular, lóbulo y lobulillo. El timo del niño se diferencia del de adulto debido a que éste contiene una menor cantidad de tejido adiposo. Glándula mamaria inactiva. El componente funcional más importante del cuerpo glandular es la glándula mamaria, que en cada lado está formada por 12 a 20 glándulas individuales, estrechamente relacionadas entre sí, que desembocan separadas en el pezón. Existen dos tipos de glándula mamaria, activa y en reposo, que se diferencian entre sí de acuerdo a su estado y estructura. La glándula mamaria en reposo se diferencia de la activa porque la luz de los túbulos alveolos será más estrecha. Además, contendrá tejido conjuntivo y adiposo en mayor cantidad que la glándula activa. Está conformada por las siguientes partes: tejido intralobulillar, lóbulo, lobulillos, conducto galactóforo, capilares sanguíneos, conducto intralobulillar, tejido conectivo de colágeno denso, tejido adiposo y conducto interlobulillar. Glándula mamaria activa. El tejido adiposo es mucho más escaso. Se pueden observar los receptores estrogénicos marcados de un color azul. Dentro de cada conducto galactóforo y en los adenómeros la presencia de un epitelio cúbico y cilíndrico, debajo de él las células miepiteliales. Ahora podemos fácilmente identificar el estroma funcional de la glándula mamaria, que forma principalmente por el tejido conectivo interlobulillar e intralobulillar. También podemos encontrar aquí un tejido conjuntivo interlobulillar que está dentro de los adenómeros del lobulillo, que posee pocas fibras de gran cantidad y de proteoglucanos con muchas células. En este sector posee gran cantidad de plasmocitos, linfocitos y macrófagos. Este tejido ayuda al crecimiento e involución de la estructura epitelial. El tejido conectivo intralobulillar se caracteriza por ubicarse entre los lobulillos, tiene fibras de colágeno abundantes, relativamente pocas células y posee áreas con adipocitos uniloculares. La glándula mamaria bajo la acción de la progesterona permite la formación de los alvéolos para generar el calostro. Después de unos pocos días del parto, la prolactina y los estrógenos permitirá la fabricación de la leche. Ciclo de la secreción de la leche materna. El ciclo comienza desde la parte interna con el tejido intralobulillar e interlobulillar con sus respectivos conductos para pasar a los conductos terminales, luego comunicándose a los conductos galactóforos para luego desembocar en el seno galactóforo en la parte inferior de la areola mamaria, para luego continuarse con los conductos excretores mamilares en el pezón. Características del calostro. El calostro es la primera leche en excretarse. Posee un color amarillo y consistencia espesa debido a la aparición de leucocitos, neutrófilos, linfocitos y eosinófilos, el cual posee gran cantidad de inmunoglobinas. Glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula bilobulada que se localiza en el cuello en posición anteroinferior respecto a la laringe. Los lóbulos derecho e izquierdo se unen en la línea media a través del istmo, y estos pesan de 15 a 20 gramos. En nuestra placa podemos diferenciar algunas estructuras, como son los lobulillos que están en el interior del lóbulo. El parénquima de la tiroides se organiza en folículos, cuyo diámetro es menor o igual a 1 milímetro, que son la unidad estructural y funcional de la glándula. En la pared del folículo está constituido por un epitelio simple acúbico, cuya luz contiene un material coloidal, denominado coloide, que se va a denotar de color rojo, rodeado de células foliculares cúbicas simples y algunas células parafoliculares o células C. Estas células no rodean al coloide y están localizadas en la periferia de los folículos. Son grandes y poseen núcleos redondos centrales
y su citoplasma es más pálido. Estas células sintetizan y liberan hormona calcitonina, que intervienen en la regulación de la calcemia. Los folículos tiroideos tienen como función sintetizar, almacenar y liberar hormonas tiroideas, como son la T3 y T4, al torrente sanguíneo. Podemos identificar claramente en esta placa el tejido conectivo interlobular y unos tabiques conectivos que rodean al folículo tiroideo. Con mayor aumento y de preferencia de microscopio eléctrico se podrá denotar también las células foliculares al mayor aumento, que estas serán planas. El coloide es el que almacena la tiroglobulina, y la tiroglobulina no es una hormona, sino la forma inactiva del almacenamiento de las hormonas tiroideas. Páncreas. El páncreas es una glándula alargada que mide 25 centímetros de longitud y pesa 150 gramos. Su frágil cápsula de tejido conectivo manda tabiques hacia el parénquima, que no solo divide en lóbulos y lobulillos, sino en un sistema de conductos. El páncreas posee un componente tanto exócrino y endocrino. En este caso hablaremos del páncreas endocrino, el cual constituye principalmente los islotes de Langerhans. Alrededor de estos estarán cada uno enredados en una vaina fibrosa reticular. Las células endocrinas definitivas de los islotes se desarrollarán entre las semanas 9ª y 12ª. Los islotes están compuestos por cordón celular, unos capilares sanguíneos. Esos capilares sanguíneos estarán muy bien vascularizados, cuyos bordes del islote son rodeados por tejido conectivo reticular, tal como lo demostramos. Los acinos pancreáticos presentan células centroacinosas cuya función es secretar enzimas hacia el tubo digestivo. Los diferentes conductos que están en el páncreas intervienen las células acinarias, ya que son constituyentes iniciales del sistema de conductos pancreáticos, ya que estas células se comunican en los conductos intercalares, muchos de los cuales se unen entre sí y dan origen a los conductos intralobulares, que a su vez confluyen para generar unos conductos interlobulares y de mayor tamaño, finalmente desembocan en el conducto pancreático principal. Dentro de esta placa también podemos identificar claramente los nervios. El páncreas endocrino también está compuesto por células. Se podrán identificar más claramente con un microscopio electrónico, pero vale destacar que son células A, células B, D y PP. Las células A secretan glucagón, las células B que van a secretar insulina, las D somatostafina, que también se denomina como la célula C, y las células PP que fabrican polipéptido pancreático y G de gastrina. Glándula paratiroides. Son un grupo de 4 glándulas endócrinas ubicadas en la parte postroinferior de la glándula tiroides, de forma ovoide y del tamaño de unos granos de trigo. Se encuentran cubiertas por una cápsula de tejido conjuntivo que las separa a la vez de la glándula tiroides. La cápsula envía tabiques hacia el interior del parénquima glandular. Los tabiques forman lobulillos mal definidos y forman cordones celulares muy apiñados. Se identifica el epitelio superficial que recubre y forma nidos en forma de cordones irregulares, y los tabiques del tejido conjuntivo que atraviesa el parénquima glandular conduce nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. Los vasos sanguíneos son redes más extensas de capilares sanguíneos fenestrados, y sus capilares linfáticos rodean la célula parenquimatosa. Los grupos celulares predominantes son células principales y oxífilas. Las células principales son un grupo celular abundante, de mayor tamaño, que se encuentran rodeando las células oxífilas, que son de menor tamaño, y son basófilas en excelencia. Las células principales claras poseen gran cantidad de glucógeno y lípidos, pero en los preparados histológicos se pierde, de ahí su denominación. Células principales oscuras, en cambio, poseen más orgánulos que las claras, y son células más activas que las claras. Son relativamente infrecuentes y se encuentran por lo general en la periferia. Células oxífilas son células más oscuras, grandes y abundantes que las principales. Se agrupan en agregados pequeños y se desconoce todavía su función, pero se dice que se las denomina células principales inactivas. La glándula paratiroides favorece la conservación del calcio y de vitamina D. Incrementa las concentraciones de calcio con la calcitocina fabricando
parafolicularmente con la glándula tiroides y se unen a los receptores PTH en los osteoclastos para inducir a la liberación del factor estimulante de osteoclasto. Glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se localiza en la parte superior de los riñones, recubierta por una cápsula formada por tejido conjuntivo laxo, cuyas proyecciones conducen elementos neurales y una profusa red capilar. Se divide en dos partes fundamentales, corteza y médula. La corteza se divide en tres zonas. El 15% de esta porción corresponde a la zona glomerular, el 80% a la zona fasciculada y el 5 al 7% de la zona reticular. Zona glomerular es la capa más externa de la corteza. Puede contener gotitas lipídicas y un retículo endoplasmático muy liso. Sus células producen la hormona aldosterona y una pequeña cantidad de desoxicorticosterona. Los mineralocorticoides, que es la producción más importante, intervienen en la regulación de equilibrio hidroelectrolítico. Al acumular en los túbulos renales contorneados distales, zona fasciculada, integra grandes células que se organizan en columnas longitudinales y albergan tantas gotas lipídicas que remedan formas de esponjas, denominándose espongiocitos. Secretan glucocorticoides, cortisol y una hormona que controla el metabolismo lipídico y proteico y glúcido del cuerpo. Zona reticular es la zona más profunda. Semejante a los espongiocitos, las células de este sector, pero poseen gotas lipídicas de menor cantidad. Las células parenquimatosas poseen zonas en forma de redes de cordones y sintetizan andrógenos. Todas ellas contribuyen en la regulación hormonal. Médula se compone de dos tipos de células, de las células ganglionares. Células ganglionares simpáticas se encuentran dispersas en la médula suprarrenal y carecen de dendritas y axones. Y finalmente las células cromáfines contienen gran cantidad de catecolaminas en su citoplasma, especialmente contribuyen secretando adrenalina y noradrenalina.